Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Continuamos con el tema de la nueva vida en Cristo y específicamente el tema del primer llamado del reino, que es el arrepentimiento. Para este estudio he realizado una revisión sistemática sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios y enciclopedias bíblicas que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo, que hace clara la verdad de la revelación escrita. En el podcast anterior analizamos que el ministerio de Juan Bautista preparó la venida del reino de Dios, Mateo 3:2. La crucifixión se consideró como la muerte de un rey, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Jesús predicó que el reino de Dios se había acercado, Mateo 11:12. Sus milagros, predicación, perdón de pecados y resurrección son muestras anticipadas del gobierno soberano de Dios en esta era oscura y maligna. La máxima revelación del gobierno de Dios se halla en la persona de Jesucristo. El reino de Dios es el gobierno de Dios. Es una realidad espiritual que penetra en nuestra vida, la gobierna y se manifiesta a través de ella en amor y en servicio a Dios. Por eso Jesús dijo, respondiendo a la pregunta de los fariseos acerca de cuándo vendría el reino de Dios: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17, del 20 al 21. Recibir a Cristo es recibir su gobierno. Esto no puede ser posible si actuamos independientemente de Dios, de su poder y de su gracia. La salvación restaura las relaciones con Dios y abre las puertas a su reino que está entre nosotros mientras caminamos con Él. Jesús ha enviado al Espíritu Santo para que tengamos su unción, la unción de Jesús como Mesías, para entonces y solo entonces poder decir el reino de Dios está en mí, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1, del 16 al 17. El reino de Dios se hace realidad en el presente de forma parcial y personal, al extenderse a través de toda la tierra mediante el poder del Espíritu Santo, y se manifestará de manera consumada al tiempo del regreso de Jesucristo. Esta visión completa nos permite entender y aplicar en la tierra los principios del reino. Por tanto, no basta con una mera profesión verbal de fe. Es posible que usemos las Escrituras y el nombre de Jesús, pero no estemos en la senda de un discipulado obediente. No estemos en obediencia a la voluntad de Dios, por lo que necesitamos vivir en la justicia de Dios, no en nuestra justicia. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 7, 21. La justicia de Dios se refiere a su voluntad y poder y el cumplimiento de sus mandamientos y ordenanzas. Lo más importante es que reconozcamos a Dios como nuestro único Rey y que hagamos lo que Él nos pide. Dios nos dará a su tiempo todo lo que necesitemos. Debemos estar llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1, del 9 al 11. La genuina fe salvadora se debe manifestar a través de una vida que se aleje del pecado y produzca frutos piadosos. Somos llamados a predicar arrepentimiento para el perdón de pecados, porque por un solo pecador que se arrepiente hay gran gozo en el cielo. Lucas 15, 7. Así pues, si vamos a proclamar el Evangelio como lo hizo Cristo, tenemos que hacerlo transmitiendo fielmente este mandato de Dios a las personas para que se arrepientan. No es algo opcional que el hombre pueda aceptar o rechazar a su gusto. Cuando hablamos de proclamar la palabra de Dios, estamos hablando de comunicar lo que Dios quiere decir a su pueblo, lo que el Señor, Creador y Padre de todos, quiere poner en la mente y el corazón de los que escuchan, siempre con la finalidad de que esa palabra produzca frutos de vida eterna, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.
2 Corintios 4:5. No estamos proclamando nuestros criterios ni contando nuestras historias. Estamos proclamando la palabra de Dios, que es la única verdad. La proclamación guía la atención hacia Cristo, no hacia el que proclama. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4:6. En este sentido, Pablo exhorta a Timoteo para que defienda el Evangelio, que es el mismo Cristo. El Espíritu Santo nos capacita para serle fiel al Evangelio y salvaguardar su pureza. Y le dijo a Timoteo: predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 2 Timoteo 4. La predicación de Juan estuvo dirigida al arrepentimiento. La predicación de Jesús estuvo dirigida al arrepentimiento. La predicación de los discípulos estuvo dirigida al arrepentimiento. La predicación de la primera iglesia estuvo dirigida al arrepentimiento. Inclusive la obra de Dios está dirigida a producir arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Si bien la mayoría de los llamados al arrepentimiento se dirige a los incrédulos, también se refiere a los creyentes. Hoy se ha propagado la idea errónea que los creyentes ya no tienen que arrepentirse. En las iglesias se predica insuficientemente el arrepentimiento. Sin embargo, ya vimos en el podcast anterior que en los mensajes a la iglesia en Apocalipsis se exhorta varias veces al arrepentimiento, a fin de que estos creyentes e iglesias conduzcan sus vidas con más conformidad a la voluntad de Dios. Los creyentes, al igual que las iglesias, siempre debemos esmerarnos en la tarea de examinarnos a nosotros mismos y permitir que el Espíritu de Dios señale aspectos que necesitan cambio. No puede existir una obediencia auténtica sin un arrepentimiento auténtico. Por eso debemos reflexionar. ¿Es nuestro arrepentimiento verdadero y piadoso? ¿Es genuino? ¿Incluye un dolor por haber ofendido a Dios? Cuando nos arrepentimos, confesamos franca y plenamente nuestro pecado, sin ningún intento de justificarnos o disculparnos. Este reconocimiento del pecado es acompañado por un deseo espontáneo de hacer restitución, siempre que sea posible. Es una decisión de abandonar el pecado. Este es un arrepentimiento genuino, como el demostrado por David en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. Después de resucitar de entre los muertos, Jesús se aseguró de que sus apóstoles continuaran con su llamado al arrepentimiento en todo el mundo. Él dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24, del 46 al 47. De manera que el llamado de Jesús de arrepentirnos llega a todas las naciones, llega a todos nosotros sin excepciones, donde quiera que estemos, donde quiera que vivamos. Es una gran pérdida para quienes se consideran justos y buenos el que no puedan oír el llamado al arrepentimiento. Este es el pedido de Jesús para todas las almas: arrepentidos. Jesús nos pide un cambio interno profundo, una transformación interna guiada por el Espíritu Santo, reemplazar todas las percepciones y actitudes engañosas, disposiciones y propósitos que deshonran a Dios, que subestiman a Cristo
por unas que atesoren a Dios y exalten a Cristo. El arrepentimiento trae la misericordia y la gracia de Dios sobre nuestra vida. Jeremías 31, del 19 al 20. El sentido de la fe es que confiemos en Cristo para liberarnos del poder y del castigo del pecado. Por lo tanto, los pecadores no podemos llegar a la fe sincera fuera de un cambio completo de actitud y un giro radical de la mente, los afectos y la voluntad. Eso es arrepentimiento. Es la premisa de un proceso que conduce al hombre a su diseño original, en el contexto del proceso de redención, restauración y restitución, para poder vivir en la verdad del Padre Celestial, que es su palabra, para vivir en obediencia y en la justicia de Dios. Por tanto, el arrepentimiento no es un complemento de la invitación del Evangelio, sino que es precisamente lo que el Evangelio exige. Al describir la esencia de su misión, Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Gloria a Dios.